Hola, hola, mucho gusto. Este es el espacio de Ale. El día de hoy les compartiré una lectura muy interesante, llamada Regreso al Castillo. Una historia hecha por el autor Jorge Ibargüengoitia de su libro Instrucciones para vivir en México. Espero este podcast sea de su agrado y, sin más preámbulos, comencemos. Regreso al Castillo. La historia como canción de cuna. La figura de Juárez en el acervo literario pictórico popular anterior a su centenario era como la de Dios en la Biblia. Sus intervenciones eran escasas, breves y contundentes. En teatro lo representaba un actor de segunda que no tenía más función que la que decir frases como "Lo siento mucho, pero no queda más remedio" y firmar una sentencia de muerte. Dicho esto, salía por la derecha para dejarle el escenario libre al primer actor. Entraba desabrochándose la perchera, consolando a Mejía o dándoles propina a los que habían de fusilarlo. Con todo, hay que admitir que a pesar de la fama de guapos, de ser tan buenas familias, de las crinolinas, de la barba partida, de los londos, de las charreteras y de los numerosos intentos de volver romántica la historia de Maximiliano y Carlota, si él no hubiera muerto fusilado y ella loca y octogenaria, la pareja, como tema literario, hubiera pasado inadvertida. No son personajes trágicos, es decir, no son dos que a pesar de su grandeza fracasaron, sino dos que por estar mal informados les fue como les fue. Pero, pero si bien es cierto que como figuras románticas son ligeramente patéticos, en su papel de potentados, de pioneros de refinamiento, son formidables. He aquí dos personajes que llegaron a tierras bárbaras, mojigatas y pobres, y entre un desembarco y un fusilamiento formaron una corte decadente. Por eso era fascinante el castillo de Chapultepec. Antes de que se volviera un museo histórico, Smoking y Touching Arthur Biden decía cada 10 metros y en español. Además, otra prohibición, no escupir. La gente entraba con mucho respeto, y gratis, a ver la cama donde dormía la emperatriz, la tina donde se bañaba, el recibidor donde recibía, los adefesios que le regaló Francisco José y los muebles horribles, de madera de teca, que le regaló el emperador de la China. Junto a todo esto se podía ver también un comedor porfiriano que tenía un techo de madera tan repujada que parecía que iba a caerse en la cabeza del observador, y el despacho, espantando en comparación, en donde Obregón se reunía con su gabinete. Si he de ser franco, a mis ojos infantiles todo esto quedaba opacado por el famoso elevador hidráulico, del cual no se podía ver más que la reja que impedía la entrada a un socavón oscuro. Para mí, yo creía que lo hidráulico quería decir que el elevador flotaba. Maximiliano y Carlota eran dos personas que para llegar a su casa llenaban un cerro de agua. No era muy dictático del castillo. Nadie hubiera aprendido historia de México con solo visitarlo, ni nadie se le hubiera ocurrido que semejante cosa pudiera sucederle. Pero lo expuesto tenía una fuerza de evocación semejante a la que tienen los cuartos de los muertos cuyos familiares han decidido dejar todo tal cual. Todo ha cambiado. Se pretende que solo con recorrer unas cuantas salas el espectador adquiera una idea clara de la historia de México. De acuerdo con los dogmas aprobados por la Secretaría de Educación Pública, en vista de estos conceptos se degradó el castillo de Chapultepec de su categoría de recinto histórico a la muy inferior de museo de historia. Al que, como yo, regresa al castillo después de una larga ausencia. Le esperan muchas sorpresas. La reja del elevador está abierta, el socavón alumbrado, pero al fondo del castillo, en vez del hidráulico, hay un otis de los más sencillos y un pobre hombre encargado de abrir las puertas y cobrar los 30 centavos. Saliendo del elevador, como reflejo automático, quise ver la cama de Carlota. No pude, decía prohibido el paso. Alcancé a ver no más que la balustrada de la terraza donde salía Medea de Novara, a que le cantaran la paloma. Está ahora adornada con los ciños héroes, verdes espigados, plasmados en el instante mismo de su agonía, precoz y breve. Girando la vista, 90 grados, encuentro otro intruso. Por contraste, es gordo y está hecho de metal colorado.
Morelos con un machete desenvainado, en actitud de atacar a los niños de las escuelas que salen de visitar el castillo. Hay que pagar 5 pesos. Muchos entran para abrir la boca en la cochera. Como suele ocurrir en las casas de los políticos, hay más coches de los que caben. Unos sobrios transportaron a Juárez, otros más adornados llevaron en su interior a gente que tuvo mucha suerte. De las paredes cuelgan sin letreros los retratos monumentales de 3 personajes incluidos en la lista negra: Porfirio Díaz, Maximiliano y Miramón. Después pasa uno entre las culebrinas. No hay nada más aburrido que una colección de culebrinas, piensa uno. Al entrar en el siguiente salón rectifica, excepción hecha por una colección de retratos de todos los virreyes de la Nueva España, pintados con la misma mano, del mismo tamaño y en la actitud clásica de los villanos de telenovela. A la izquierda está un Velázquez, falsificado por un incompetente. Pasa uno al siguiente salón. México independiente está dividido en periodos. Los periodos, a su vez, en retratos. Cada retrato tiene junto a la pechera ensangrentada o el paliacate que usó en vida el retratado, y una explicación demasiado larga. Todo esto entreverado con murales de los pintores champistas, de la escuela mexicana, que aprovecharon el contrato para explicarnos por enésima vez cómo les vibran las almas al unísono con la cultura oficial. Yo hubiera pensado que todo esto era dictado y demasiado claro, si no es porque, al salir, oí que un niño le preguntaba a su madre: ¿quiénes eran los buenos, mamá? Desgraciadamente no pude oír la respuesta. Una vez dicho esto, damos por concluido este pequeño podcast. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Gracias.